Se pueden sentar. Escuchamos hoy en el Evangelio una situación en la que se encuentra Jesús. Es muy importante reconocer que ahorita Jesús en este intercambio con los Herodes y con los fariseos que está afuera del templo, allí en una sala, un espacio muy grande donde está el templo, y la gente está entrando y saliendo a hacer sus sacrificios al templo, y allí es donde viene estos dos partidos. Por un lado, llegan los fariseos. Los fariseos es un grupo de líderes religiosos que eran los que estaban responsables de enseñarle a los judíos cómo ser buenos hijos de Dios, cómo servir a Dios como Dios les enseñó. Los mandatos, los sacrificios, las tradiciones, las oraciones. Eso era el propósito de los fariseos, enseñarle a la gente judía ser un buen judío. Al otro lado del otro partido son los Herodes. Ellos habían sido puestos como líderes políticos que estaban trabajando para el emperador romano. Roma tenía gente, los Herodes, allí en Judea para asegurar que se pagaran los impuestos, que se siguieran las leyes romanas, que no hubiera problemas, que todo estuviera calma. No les gustaba desorden a los romanos. Y estos dos grupos, estos dos partidos no se llevan bien, porque por un lado son las gentes que están allí tratando de enseñar a los judíos ser buenos judíos, y por el otro lado están los que están trabajando para Roma, que están poniendo leyes que no van y que no coinciden con las maneras de los judíos. Entonces, estos dos partidos no se llevan bien, siempre estaban en contra. Pero interesantemente, se ponen de acuerdo para atrapar a Jesús. Porque Jesús es un problema para estos dos partidos. Parte, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Es problema porque como un judío les está diciendo a la gente cómo es ser buenos hijos de Dios. ¿Qué es lo más importante? Que no dejen al lado todas las leyes, pero que lo más importante es el amor. Lo más importante es cuidar unos a otros. Lo más importante es saber perdonar, saber llevarse con uno al otro y no hacer gente menos y a un lado. Y muchas veces las leyes que tenían los judíos aislaban a gente, que porque no se lavaban las manos, que porque no hacían esto, que ponían muchas leyes que en veces perjudicaban a la gente más pobre, más marginada, porque no tenían los medios para seguir todas las reglas. Y Jesús decía, todas esas reglas están allí, sí, pero más que todo, la ley más importante, la regla más importante, el mandamiento más importante es ¿cuál? Dígalo, Horacio. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay excepciones. Ay, que me asoma la cara. Ay, que no se parece a mí. Ay, que habla otro idioma. Ay, no. Amar al prójimo como a sí mismo. Ese es el mandamiento más importante. Y los Herodes, Jesús le estaba dando problemas a los Herodes porque él estaba hablando que había un Dios y que teníamos que hacerle caso a un Dios. Pero los romanos creían que el emperador era Dios. Y Jesús les estaba recordando, no hay otro Dios más que el mero mero, el que los creó, el que les provee, el que los cuida, el que los apoya, el que los acude. Ese es el Dios.
no emperadores y gente falsa. Esos no son dioses. Entonces, cuando Jesús, él les pregunta a que les enseñen una moneda, la moneda trae una imagen del emperador. ¿Por qué traían gente de Dios, gente de fe, una imagen de un Dios falso en sus bolsas? Si de veras estaban siguiendo las leyes de Dios, que el primer mandamiento es, no hay otro Dios más que yo, y la traen allí en su bolsilla, pues no estaban siguiendo ese mandamiento. Y Jesús le está recordando tanto a los fariseos y los Herodes como a la gente que está escuchando y a nosotros hoy, que no hay otro Dios más que el mero mero, que solo hay un Dios. Y que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando veces tememos, tenemos miedo, creemos que no hay otro lugar, no hay ayuda, empezamos a olvidar que nuestra fieldad, nuestra confianza tiene que ser con Dios, no con ídolos, no con dioses falsos, como prestigio o dinero ¿cómo se dice? Cuando la gente es súper rica, ¿verdad? Que pone el enfoque solamente en lo materialista, en partidos políticos, en gente, líderes que están ofreciendo soluciones simples a problemas muy complejos. Entonces, si empezamos a recordar lo que Jesús nos enseñó, solamente hay un Dios. Hay que ponerle nuestra fe en Dios y no en otras cosas falsas que prometen y no cumplen. El único que siempre cumple es Dios. Ahorita estamos nosotros hablando sobre la mayordomía. Y ya vamos a terminar esta campaña y lo hacemos y muchas veces creemos que el propósito de esta campaña es que recaudar los fondos para poder seguir el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Y sí lo es, porque claro, pues a mí me pagan con ese dinero, gente que trabaja para la iglesia, pagamos los biles, y sí es importante recaudar fondos para el ministerio de la iglesia, pero no es el propósito más importante de la mayordomía. El propósito más importante de las campañas de mayordomía es tomar un tiempo para reflexionar y recordar que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros trabajos, nuestras oportunidades, el dinero que tenemos, todo eso, todo lo bueno que tenemos son regalos de Dios. Ese es el propósito de la campaña de mayordomía, es tomar un tiempo para reflexionar y enfocarnos para ver el cielo, el agua, el aire, nuestros cuerpos, nuestra salud, todo lo que tenemos que es bueno y recordar y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Para eso es este tiempo. Y cuando recordamos y enfocamos y realizamos que todo es que todo es de Dios y viene de Dios, entonces podemos bajo esa claridad empezar a reflexionar cómo queremos y cómo podemos compartir todas esas cosas que tenemos en abundancia. Y muy importante que cuando empecemos tenemos esa tentación en seguir o escuchar a dioses que son falsos,
porque nos sentimos con miedo o amenazados, que recuérdenos que tenemos un Dios que es fiel y que provee siempre todo lo que necesitamos: paz, amor y nuestro sostén. Así que antes de que muchos de ustedes recibieran una carta invitándolos a que participaran en la mayordomía y hicieran su promesa, si no recibieron la carta y quieren participar, afuera hay ¿cómo se llama? Las promesas, tarjetas para que puedan ustedes a llenar esto, pero antes de que lo hagan, ¿verdad? Si no recibieron, están atrás. Si quieren una carta, díganme y les mandamos una carta. Antes de que lo entreguen, o si están decidiendo si van a entregar o no, que primero que oren y vean todo que tienen de abundancia y cómo pueden compartir, para que nosotros podamos seguir sirviendo a nuestra comunidad y compartiendo esas buenas nuevas de que Jesús vino a este mundo, nos quiere y quiere todo lo mejor para nosotros. Queremos compartir esas buenas nuevas con gente que no ha escuchado esa palabra. Y que así podemos ser como los cristianos de los tesalonicenses, cuando habló San Pablo de ellos. Dicen, habla de ustedes, de nuestra llegada y cómo ustedes y de cómo abandonaron a los ídolos y se volvieron al Dios vivo, al Dios verdadero, para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, a cual Dios resucitó. Este grupo de cristianos habían recibido a San Pablo en una manera tan grande y habían continuado y compartiendo esas buenas nuevas con su comunidad, que gente hasta en Macedonia y en otros pueblos habían escuchado de esta comunidad. Y así nosotros queremos ser reconocidos por ser esa comunidad que comparte las buenas nuevas, que abre las puertas para gente, para que ellos tengan un lugar donde vivir, donde ser parte. Porque hay mucha gente que necesita sanarse de su enquebrantamiento. Hay mucha gente que necesita puentes. Necesitamos crear más puentes en nuestra comunidad y no divisiones. Y nuestro mundo necesita una hermandez, un lugar donde la gente se sienta segura, para que todos sepan y conozcan el amor de Dios. Así que los invito que compartan de su abundancia, para que así podamos continuar viviendo nuestra misión a cual Dios nos ha invitado. Amén. Continuamos